Una intervención policial y fiscal generó que este niño que fue robado, o este bebé recién nacido del centro del hospital de Cacupé, se recuperó en la zona de Cordillera, Mauri. Esta intervención policial fiscal que se realizó aproximadamente las 12:30 de la madrugada, ¿no? Así es, a las 0 horas, Dani, inició el procedimiento en la compañía Iracarosa de Cordillera, específicamente de la zona de Cacupé, y la policía identificó a Celsa Ayala, de 29 años de edad, como la persona que se habría robado al pequeño Tiago del Hospital Regional de Cacupé. Y tenemos las imágenes de... La señora estaba durmiendo con su pareja y la criatura en el momento en que llegó la policía y la fiscalía a esta vivienda, precisamente en donde se localizó, se encontró a este bebé robado. Así es, prácticamente como una familia común y corriente. Estaba el marido, el hijo y también, o el niño mejor dicho, y también la mujer. Al ingresar, como vemos en las imágenes, se encontraron con esta imagen. Y vamos a escuchar lo que mencionaba respecto del comisario Domingo Noldin sobre el momento en que llegaron hasta este lugar y encontraron a esta pareja. Esto es lo que decía al respecto el comisario de la comisaría primera de la ciudad de Cacupé. En un primer momento la señora manifestó que era su hijo, que ella le tuvo, inclusive le dio a entender a sus familiares que ella tuvo un hijo. Es más, habíamos hablado con algunos vecinos a quienes ella le había manifestado que estaba embarazada supuestamente. A ver, pero ¿qué hay detrás de esta historia un tanto confusa, Mauri? Porque en algún momento dado también la fiscalía dijo o dio a entender que la madre entregó a su bebé a esta señora y que esta señora, bueno, que estaba precisamente embarazada, aceptó que la madre biológica haya entregado a su bebé recién nacido. Así es. Por lo menos es lo que manejaba la fiscalía en un primer momento, aparte del rapto. La hipótesis inicial que se manejaba era justamente que la mujer, la madre, entregó a su hijo de apenas 4 días de nacido a Celsa Ayala. Por su parte, Celsa Ayala afirma, y hablamos también con ella, que ella sí está embarazada realmente de 6 meses y que en realidad fue la mujer, como la versión inicial de la fiscalía, la que le entregó la criatura. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto a la detenida, en este caso en la comisaría primera de Cacupé. Y después me dijo, yo no quería tener esta criatura, me dijo. Y le dije, eres pico angaupecha, eres este, yo le dije a la chica. Y me dijo, porque mi mamá y eso no me permitieron, me dijo. Y le dije yo, Ana, y me dijo, así me dijo la chica. Y yo le dije, yo tenía plata, y le dije, ¿y necesita plata? Le dije, y sí, me dijo, para llamarle, me dijo. Y después le dije, yo te voy a dar, le dije, y yo le estaba alzando a Tieguito, ¿verdad? Y después ella volvió otra vez y me dijo, me dijo, para irme en mi casa así, sin la criatura, me dijo. Porque si yo iba a robar una criatura, yo no iba a salir escondiendo ni nada. Hacemos hacer el hospital más, no, voy policía la uña en el mismo instante las hijas la oje camas y cuejina, todas esas cosas, porque no me agarraron a mí, siendo que yo vine a pie. Bueno, y también tiene cierta razón, por lo menos en su alegato, ya que es cierto, ella habló con muchísima gente, se mostró a muchísima gente, inclusive pidió ayuda. Sí. Entonces, obviamente, si ella estaba intentando escaparse de alguna manera, de forma oculta, probablemente esto no hubiera ocurrido, lo hubiera hecho de alguna manera más... Ahora, pero ¿por qué la madre entonces denunció? Es justamente, inclusive esta versión, Dani, difiere, según nos dijo el comisario, de la versión de ayer. El día de ayer, en pleno procedimiento, la mujer admitió, según dice el comisario, que sí cerró la criatura, pero sabemos que eso puede ser también debido al estado de shock en que se encontraba. Conversamos también con la madre, que se llama Lorenza Quintana, quien se mostraba bastante alegre por haber recuperado a su hijo y se reafirmó en su postura sobre que su hijo fue raptado por esta mujer. Esto es lo que decía. Pero vos le diste a la señora Celsa. Sí. ¿Y ella le llevó a tu hijo? Sí. ¿Y por qué le dijiste que ibas a volver o cómo? La señora robó a mi hijo. Bueno, Tanto desorientada parece la hipótesis que se maneja también respecto a esta situación es que sí, inicialmente ya le habría entregado su hija a esta mujer,
pero posteriormente alguna persona le habrá dicho no, que esto puede resultar en un juicio Claro. por trata de personas, que uno no puede simplemente regalar a su hijo de esta manera. Entonces ahí ella se habría asustado y habría avisado a las autoridades sobre esta situación, Dani. Pero ¿cuál es la situación actualmente en la cual se encuentra Tiaguito después de haber sido rescatado? Fue traído o fue llevado directamente también al Hospital Regional de Caacupé para verificar su situación de salud. ¿Y cómo está? Nos dice a continuación una de las doctoras que está atendiendo a Tiaguito. Un poquitito elevada, según para su edad y su hora de nacimiento, que también se ve mucho según el tipo de sangre de la mamá y del recién nacido, ¿verdad? Pero está estable dentro de todo. Está en condiciones estables, decía. Probablemente el día de hoy ya se van a hacer algunos estudios más y ya podría salir de alta a Tiago el día de hoy. Perfecto. Mauricio, lo cierto es que la mujer está a disposición de la fiscalía, está detenida, no así la pareja de esta señora que llevó a este pequeño recién nacido, ¿no? Así es, la mujer se encuentra también ya dentro del plano de la Policía Nacional de personas que podrían incurrir en trata de personas. Ya está siendo también investigada y también se inició un proceso fiscal en contra de la mujer. Gracias, muy amable Mauricio. Ahora sí.